está acá. ¿Por qué no le escribí naranja? Entonces, el acta de la sesión 52 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 53 ABA ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra don Juan Carlos. Presidente, no hay cuenta en esta oportunidad. Ok, ofrezco la palabra sobre varios. ¿Alguien tiene algún vario o no? ¿No? Ya. No, ya. Seguimos entonces. Corresponde resolver por una mayoría absoluta a los integrantes de la comisión el acuerdo que hablamos la semana pasada de sesionar en Santiago, en el Instituto Nacional, pero no tenemos todavía el quórum suficiente, ¿no? Ya. Entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto votar las indicaciones recaídas en el proyecto de ley de origen en moción y en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. Boletín 12.239-31. Entonces, partimos entonces, ¿no? Diputado, diputada. ¿Sí? Ya. Presidente, voy a dar lectura entonces a las indicaciones. Ya. Para que procedan a la respectiva votación. La primera indicación de la diputada del Real aquí presente recae en el artículo único, numeral 1, que está en la columna del centro del comparado, que agregaba el siguiente inciso segundo en el artículo primero. Será también materia de esta ley reconocer y amparar a las cuidadoras y cuidadores. La indicación propone agregar al final la frase de personas con discapacidad. No sé si la diputada quiere explicar la indicación o se explica por... Vamos ¿A votar entonces? ¿Pero solo a votar o vamos a debatir Diputada, yo le ofrecí recién la palabra a la autora de la indicación, me dice que se aplicaría por sí sola la indicación. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra a propósito de esa indicación. Don Diego Ibáñez está pidiendo el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, solo tengo una consulta de todas formas, porque hay un concepto de cuidador y cuidadora, y que también esta indicación implicaría una modificación del concepto de cuidador o cuidadora que está más adelante en la página 5. Por tanto, igual me gustaría un poco la justificación de la causalidad de por qué someterlo a la situación de discapacidad en circunstancias que la definición ya lo contempla, o al menos el marco regulatorio en el cual la ley hoy se circunscribe, contempla cierta dimensión respecto a las personas en situación de discapacidad. Tiene la palabra, diputada. Sí, a lo mejor puede ser redundante, pero en realidad era justamente como el título del artículo habla de personas de cuidadores, de personas con discapacidad, justamente considere que le hacía falta agregárselo. Diputada. Esta. Sí, yo creo que sí es importante que diga personas con discapacidad, porque de hecho el corazón del proyecto va apuntado a eso, para las personas con discapacidad, entonces nunca es malo, o sea, exacto, o sea, lo que no daña, yo creo que haya un abundamiento en eso. Diputada Claudia. Gracias, presidente. Lo que pasa es que quienes vivimos con algún grado de discapacidad
Sabemos que no existimos para el Estado mientras no seamos declarados por esa discapacidad. Es decir, también eso restringe a la posibilidad de que personas que o no optan por registrar o tienen un grado menor no van por ejemplo, a la CENAVI a generar el trámite de la declaratoria de su discapacidad. Entonces, eso podría hacer que pudiese discriminar entre unos discapacitados, por ejemplo, los adultos mayores por una edad ya avanzada, no necesariamente uno podría considerar que son discapacitados en el contexto de la discapacidad que es declarada por la CENAVI. Entonces, yo creo que en el fondo, más que abrir, tiende a restringir y a discriminar. Si finalmente uno le preguntase a las cuidadoras, ahí hay de todo, cuidan hijos, hermanas, padres, parejas, y no necesariamente hay una declaración de una incapacidad, de una discapacidad. Entonces yo creo que, a pesar de que uno lo puede entender, que al final del día efectivamente eso genera una discapacidad, si no está declarado, podría ser que sufrieran alguna discriminación a la hora de recibir este beneficio. Entonces, eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, por eso preferiría que quedara abierto y que finalmente fuera por una evaluación médica, con un informe de la cuidadora o del cuidador, pero restringirlo solo a un ámbito de la discapacidad podría cerrar una pelea que finalmente la han dado ellas en función de sus familiares. Yo tendría cuidado en eso, presidente. Diputada del Real. Yo opino por el contrario, presidente. O sea, este proyecto justamente habla de cuidadores, como dijo bien la diputada, madres, hijos, hermanos, de personas con dependencia severa. Esa dependencia severa significa que tienen en el fondo una discapacidad para tener esa dependencia severa, sino cómo vamos a poder discriminar entre alguien que cuide, qué sé yo, a una persona sana o a una mamá quizás de estado avanzado, pero pues una persona sana, o a un niño. Con respecto a esto que en el fondo estas cuidadoras, estamos hablando de cuidadoras de personas con dependencia severa 24/7 que tienen que su vida ha sido postergada, que finalmente tienen un problema mucho mayor que cualquier otra persona que cuida a alguien, dijéramos. Creo que termina restringiendo el campo de acción. Diputado Ibáñez. Sí. Yo quiero un poco hacer un vistazo a la historia de cómo se constituyó este proyecto, cómo se construyó, que es finalmente una modificación a una ley que para las cuidadoras y cuidadores no les otorgaba su reconocimiento como sujeto de derecho. En el artículo primero se señala que precisamente es asegurar, el objetivo de esta ley es asegurar la igualdad a personas con discapacidad. Ahí estamos muy bien. Luego se incorpora por parte de las actrices, digamos, de este proyecto, en conjunto con nuestros asesores, el concepto de cuidadora y cuidador, que no incorpora el concepto de situación de discapacidad como condicionante a ser un sujeto de derecho. Y yo recuerdo el debate que dimos en ese momento que decía relación con la potencialidad de la dependencia para constituirse como cuidador, más allá de la declaratoria jurídica de la situación de discapacidad, digamos, en este caso articulada por los diferentes programas a los cuales son beneficiarias. Porque precisamente para muchas la calidad de beneficiaria no existía al no tipificarse su situación en particular, por ejemplo, en muchas enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, o en tipo de dependencia que tienen que ver con accidentes o otro tipo de situaciones, donde ellas señalaban que no necesariamente cuidaban 24/7, pero sí generaban un perjuicio en su desarrollo como personas, porque muchas eran mujeres, porque tenían de una u otra manera incapacidad de generar su labor profesional, bla, bla, bla. Entonces, yo comparto, digamos, el principio que señala la diputada. Creo que particularmente en este caso, donde es un proyecto que sabemos que no va a generar, por decirlo de alguna forma, un derecho exigible concreto al Estado,
más allá de una declaración de principios, porque también convengamos que este proyecto implica al menos un reconocimiento en lo subjetivo, en este instrumento legal, que no implica necesariamente que el Estado te vaya a dar un bono en particular. Aquí no hay, digamos, una disposición de recursos públicos. Entonces, en ese contexto, creo que sería más quizás seguir en la sintonía en la cual las cuidadoras redactaron este proyecto, dejar una ventana un poco más abierta cuando se trata solamente de un reconocimiento de sujetos, no asimismo de una tipificación para recibir un beneficio estatal concreto. Por eso yo trato de asociar un poco la reflexión que hubo detrás de el diseño del concepto de cuidador y cuidadora para sacarlo de la situación de dependencia severa, porque implica también abarcar muchas otras características que hoy día la ley y los programas del gobierno no contemplan. Solamente esa acotación y, claro, creo que aquí lo que señala la diputada Mix me hace mucho sentido desde el punto de vista de que la Constitución como sujeta de derecho dice relación con una amplitud de factores que hoy día no necesariamente están contemplados en materia de programas sociales. Porque si no, claro, efectivamente está súper bien determinarlas en función de una discapacidad concreta. Pero si ya tenemos un problema en la definición misma de discapacidad para el Estado de Chile, creo que es quizás un poco más favorable establecer una ventana, digamos, medianamente abierta, porque también se habla expresamente en el artículo primero de fundada en la discapacidad y situación de dependencia. Creo que sería más adecuado mantener el proyecto como lo habían construido las propias cuidadoras. Gracias, presidente. Diputada Amar. Sí. Bueno, la verdad es que es como complejo determinar si se le coloca el apellido o no apellido, si partimos desde la base que el proyecto ya está hablando que son un marco regulatorio justamente para personas que se dedican al cuidado de personas con discapacidad. Si nos vamos a lo que son algunas definiciones con respecto al término de discapacidad o tipos de discapacidad, aquí ni siquiera estamos hablando que sea una discapacidad severa, porque tenemos tres tipos, o sea, una discapacidad parcial, tenemos una discapacidad severa, una discapacidad que puede ser intermedia. Yo creo que acá nosotros no estamos dando apellidos, solamente estamos mencionando que nos referimos a las cuidadoras de personas con discapacidad, porque tenemos distintos tipos. Entonces, al hablar de discapacidad, entran inclusive una discapacidad parcial, una discapacidad, yo voy un poquito más allá a lo mejor de lo que es la discapacidad severa, ¿ya? Y ahí entro lo que señala la diputada Mix, de que al hablar de discapacidad como término general, no nos estamos refiriendo solamente a la discapacidad severa, como lo planteaba la diputada del Real, estamos hablando de una discapacidad en general, ¿ya? Entonces, no le veo como problema de colocar en un artículo que es como redundar lo que se está señalando en el título, porque estamos diciendo serán también materia esta ley reconocer y amparar a las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, que no le veo como el contrasentido a lo que está señalando el título de este proyecto del marco regulatorio. Eso. Diputado Cosme. Gracias, presidente. Más allá de la clasificación que le podemos dar hoy día o una definición con respecto a lo que pasa hoy día con el tema de los cuidadores, hay que pensar también que si estamos hablando de personas que necesitan atención, no necesariamente hay registro de las personas que están postradas, ni que tampoco se pueden declarar como discapacitadas. Y por lo tanto, si no existe un registro permanente, ni tampoco, por ejemplo, las personas con Alzheimer, también son situaciones que uno podría clasificar y creo que ahí nos llevaría a una situación más confusa. Creo que en vez de aportar, creo que no necesariamente estaría logrando el objetivo, porque si bien es cierto, el tema de los cuidadores es fundamental también que tengan un cierto perfil frente a personas que tienen ciertas condiciones. Estas personas no necesariamente existe una claridad con respecto a cuántos hay en el país. Eso, presidente. Diputada Mix. Sí, el diputado Mellado se me adelantó un poco lo que quería decir, porque finalmente creo que no hay que perder la esencia de
este proyecto, cuando yo llegué a la cola de la discusión de este proyecto, cuando ustedes ya habían tenido el trabajo con las cuidadoras y cuidadores, y ellas hicieron suyo este proyecto, como terminó siendo antes de que se fuera incluso a la sala, y porque la verdad lo que dice el diputado Mellada es una realidad, porque quizás para una de esas cuidadoras tienen una persona enferma en la casa, con alguna enfermedad de salud mental o de otro ámbito, y que no está declarada como una discapacidad. Entonces vamos a ser nosotros aquí quienes les vamos a decir, mire, usted es cuidadora, acogida por el Estado, usted no. Hoy día ellas mismas se han dado una organización maravillosa a nivel nacional, se apoyan unas con otras muchísimo, y ahí no hay discriminación en el tipo de enfermedad o discapacidad o digamos, inhabilidad que pueda tener la persona a la que ellos cuidan o ellas cuidan. Entonces, a mí me preocupa, más allá de la buena intención que haya tenido la diputada del Real, creo que no le hacemos ningún favor cuando ella, al discutir o haber sido parte del trabajo de este proyecto, que parece muy simple, pero para ella es tan importante, quizás con esa observación vamos a dejar un porcentaje de cuidadoras fuera de la protección del Estado, y eso a mí me preocupa. Entonces, ¿será tan necesario decirlo más allá del título? Porque hay muchos proyectos que en los títulos dicen una cosa y en el andar nos damos cuenta que en realidad es otro el espíritu del proyecto. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado porque nos vamos a terminar disparando los pies en algo que a lo mejor ellas ya dieron su visto bueno en esto. Porque no todas ellas consideran que ellas cuidadoras, ellas no consideran todas que al que cuidan o a la que cuidan están en el ámbito de la discapacidad. A lo mejor solo una enfermedad. Entonces es complejo que nosotros seamos aquí quienes categoricemos a la persona a la que hoy día está siendo cuidada por alguien 24/7. Como dicen ellas, cuidemos de las cuidadoras, y creo que la medida que de tomarse no iría en esa línea, no las estamos cuidando a ellas tampoco. Si ellas fueron parte de esta discusión y les pareció que quedaba más abierto el ámbito de a las personas a las que ellas están dedicando su vida 24/7, vamos a restringir, y eso a mí me preocupa. Creo que más allá de verdad del nombre del título, más allá de la buena intención, y que efectivamente hay enfermedades que quizás no están consideradas, no están ni siquiera a lo mejor en los porcentajes nacionales de discapacitados, están en los registros de enfermedades particulares. Entonces no hay un registro real de qué es lo que es discapacitado, enfermedad, etcétera. Entonces yo, presidente, le pediría que le dieran una vuelta. Creo que es necesario tratar de respetar lo que definitivamente las cuidadoras y cuidadores nos pidieron que quedara, digamos, en términos de poder hacer más amplia la posibilidad de incluir a todo tipo de personas que hoy día está cuidada por ellos, ¿no? Bien. Bueno, ya, sí. Una acotación solamente. Yo entiendo por una enfermedad algo más transitorio. O sea, cuando hablamos de discapacidad es algo que de verdad es más largo y muchas veces incurable, y que justamente por eso estas personas de Yo Cuido están tan complicadas, porque llevan mucho tiempo y el resto de su vida van a estar permanentemente cuidando a quienes tienen a su cargo, y por eso se diferencia de una enfermedad que puede ser transitorio. Y si bien en realidad me complica lo que dice la diputada Mix, porque si ella ya está pensando en ampliar las indicaciones de más abajo, entonces deberíamos cambiar el título también, o sea, porque si el título ya habla de personas con discapacidad y ya abajo estamos empezando a abrirnos en que podría ser otra cosa, entonces a lo mejor deberíamos cuestionarnos el título. Eso. Sí, diputada Olivera. De ahí yo. Sí, presidente. Bueno, entendiendo muy bien lo que menciona la diputada Mix, en el fondo, claro, conocemos personas que son cuidadores, que son cuidadoras, y que al hijo o a la persona que cuidan no necesariamente tienen un grado de discapacidad, sino que ahora habría que, no sé, los expertos definir mejor, porque finalmente una persona que está postrada, una persona que está enferma, un hijo que está enfermo, y que la mamá o el papá se dedican de manera exclusiva a su cuidado, es una persona que está enferma, que está postrada, pero finalmente es una persona que también está con un grado de discapacidad. Entonces, y yo más que nada cuando intervine antes
me refería al tema del título precisamente porque en el título del proyecto, yo no tuve la oportunidad de ver este proyecto cuando vinieron las cuidadoras, entonces en el título del proyecto hablan de del cuidado con personas, cuidados de personas con discapacidad. Entonces, claro, desde ahí tendríamos que entrar a cambiar el nombre o agregarle, o sea, personas con discapacidad o personas enfermas, postradas, no sé, porque finalmente, si vemos los artículos que vienen más adelante, habla exactamente de lo mismo, o sea, también vienen indicaciones con la palabra para personas con discapacidad, y nos vamos en el fondo a entrampar en la discusión de que si no, si sí, entonces, no sé, yo propongo que le echemos una vuelta, a lo mejor el secretario nos puede ayudar con dar un poco, o el ejecutivo, que nos viene alguien, claro, que nos pueda orientar un poco de qué hacer, porque si no vamos a quedar entrampados en la discusión. Claro. Sí, pase. Antes de que nos dé su opinión, yo creo que en el fondo lo que se busca aquí es tratar de como dice la consigna, cuidar a las cuidadoras. Y las cuidadoras no siempre, como dicen los diputados, no siempre cuidan a alguien que esté con discapacidad. Por ejemplo, puede ser una persona mayor que es autovalente, pero que es tan mayor que tiene riesgos de caerse, por ejemplo, o de... Entonces hay personas que se dedican a cuidar a personas mayores, pero no discapacitadas. Puede ser que... Entonces, creo que al colocar discapacitados estamos restringiendo a las cuidadoras. Claro, tienen nombre, como dice la diputada, pero el resultado, el contenido del proyecto sale justamente en la discusión con la agrupación de las cuidadoras. Entonces yo creo que si ellas hubieran querido que fuera así de restringido, no hubieran dicho. Entonces eso es lo que me preocupa, por ejemplo, cuando hicimos, no sé si recuerdan cuando despachamos proyectos de la lengua de señas, y había muchas cosas que nosotros creíamos que debieran ser, que no sabíamos, pero las personas que eran sordas tenían una mirada distinta a nosotros, porque nosotros no realizamos esa función específicamente, claro. Entonces, sigamos conversando a ver si lo podemos solucionar. ¿Cuál es su nombre? Andrea Martínez. Tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por darme la palabra. Solamente quisiera como poner un antecedente en contexto que yo creo que puede servir para aclarar un poco la discusión, y es que yo creo que la indicación de la diputada del Real va en la línea correcta si entendemos que lo que están haciendo las cuidadoras es modificar la ley 20.422, que es la ley que justamente regula la situación de las personas con discapacidad en Chile. Entonces yo creo que quizás el problema, porque puede ser un problema al final, es que se contextualizó esta discusión en una ley que es una ley que justamente apunta a las personas con discapacidad. Entonces abrirlo también, claro, sería alejarse del objeto de lo que esa ley tiene por mandato regular. Yo creo que en ese sentido, yo creo que la indicación va en la línea correcta y se está alineada con el mandato legal a regular en ese ordenamiento. Quizá si se hubiera querido dejar más amplio, tendría que no haberse propuesto como modificaciones a la ley de personas con discapacidad. Entonces aparece extraño en el fondo tener un estatuto de reconocimiento de las cuidadoras en una ley que en el fondo está dedicada a las personas con discapacidad. Eso, señor presidente. Ya. Diputado Ibáñez, me había pedido la palabra. Sí, discutía con la diputada que uno de los principios sobre los cuales se definió modificar esta ley era porque su vinculación directa con la Convención de los Derechos de la Comisión Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad también da un marco general respecto a lo que se entiende por discapacidad, que se incorpora en nuestra Constitución por el artículo 5 de la Constitución, que entiende que todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos se entienden incorporadas a la legislación nacional y por tanto se tienen que mirar, digamos, con ese prisma, con esa lupa, con ese lente.
Y pongo el caso de, no sé, un caso personal. Por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer y después de las quimioterapias, no sé, pasaba 2 o 3 días en cama y necesitaba una persona que la cuidara. Y al tercer, cuarto día andaba comprando en el supermercado, así sin ningún problema. Ahora, ella nunca se consideró a sí misma, que también tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, como una discapacitada. No se considera a sí misma como una discapacitada, porque también tiene que ver con cómo uno trata y articula la situación de discapacidad, porque de hecho de partida se habla de situación de discapacidad, no de personas con discapacidad. O sea, yo creo que si es que hay una modificación que podríamos comenzar a trabajar, sería la connotación de perjuicio de hablar de una persona que es discapacitada, cuando ellos, desde el punto de vista médico, se habla de situación de discapacidad, desde el punto de vista educativo se habla con habilidades diferentes. Entonces uno tiene muchas formas de abordarlo para evitar la discriminación y la estigmatización también, por cierto, de una parte de la población. Y esa situación creo que hay que empalmarla con la Convención Internacional. Entonces, por eso yo tengo ahí como mi duda, insisto, no lo tengo resuelto, pero tengo mi duda y mis tensiones porque primero igual fue un proyecto que armaron ellas, o sea, como para ser súper honesto y transparente, un proyecto que armaron ellas y que sería muy interesante también que, claro, saber la opinión de ella, quizás está bien, quizás te van a decir, ¿sabes lo que plantea la diputada del Real? Quizás está súper bien y no nos afecta. Genial, entonces démosle, no hay ningún problema. Pero a mí esa que también, insisto, cuando se tratan de situaciones de grupos específicos de la población, los tratados internacionales tienden a colegislar con ellos porque es lo que nos pasó, por ejemplo, en el proyecto de las personas sordas, que también aprendimos mucho. Yo aprendí mucho cuando, digamos, se hablaba de un patrimonio intangible, etcétera. No sé, me causa un poco de ruido y siento que podríamos quizás procesalmente abrir un poco esta discusión, no encerrarnos quizás con el que estamos de acuerdo o en contra. Yo creo que eso no corre en este proyecto. Sino que queremos legislar para ellas. Y creo que, no sé, me tomaría quizá un segundo más en evaluarlo, en darle una vuelta para que saquemos un buen proyecto en conjunto con ellas. Quizás, insisto, están de acuerdo y démosle, no tengo ningún problema. Pero tiendo a pensar que aquí hay una confusión también de conceptos que debiésemos quizás empezar a darle un poquito más de vuelta. Diputada Mix. Parece que había pedido la palabra primero la diputada Mar, ¿no? ¿No? Sí, yo estaba mirando justamente los artículos que venían después, y en el artículo 4, en el tercer inciso, habla de que las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad o dependencia, es decir, así como a sus cuidadores y cuidadoras, o sea, ya lo está incorporando. Yo creo que, mira, a mí me pasa lo mismo que le pasa al diputado Ibáñez. Me sentiría muy mal en tomar una decisión que finalmente después de todo el entusiasmo que le han puesto también las cuidadoras en que se cierre esto, entendiendo que esto nace al alero de la modificación de una ley que existe. A mí, ¿qué me pasa? Quienes hemos estado en el ámbito del trabajo social entendemos que así funciona. Para poder recibir el beneficio de una política pública, necesariamente alguien te tiene que calificar. Alguien tiene que decir si estás dentro o fuera del beneficio de una política pública. Entonces, ahí me genera alguna complicación el hecho que si no hay otro espacio donde ellas hubiesen podido plasmar su inquietud y encontraron allí un espacio para poder hacerlo y se amplían los siguientes artículos en vez de que se cierra, creo que está bien armado así después. Porque no vamos a tener la posibilidad de que se califique de otro lado. A mí me preocupa, ¿verdad?, restringir. Quizás, esto me ocurría, si no es una locura, presidente, no lo sé, quizás convocar a las cuidadoras y dejarlo para el otro miércoles, conversarlo con ellas y que las escuchemos. A lo mejor ella nos dice, mira, ¿sabes qué? Para nosotros no hay problema, déjenlo hacerlo. Pero yo creo que de verdad es un proyecto muy sensible, y que la idea, así como ha sido la tónica en la mayoría de los proyectos de esta comisión, es que terminemos sacando una foto todos contentos con ella. O sea, estamos en este proyecto trabajando para que logremos que el Estado se haga cargo de una deuda que además cada día crece, cada día hay más cuidadoras y cuidadores, porque además la gente vive más, por tanto tenemos más gente que llega a una edad de dependencia, que no necesariamente podría ser una discapacidad. Entonces, se me genera esa confusión, y sobre todo para el registro. O sea, ¿quién va a determinar
que esa cuidadora o ese cuidador va a ser beneficiario de este reconocimiento por parte del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esas cosas a mí me generan algunas dudas. Ya está primero la diputada Mar, Andrea, y de ahí la diputada del Real. Sí, no solamente algunos comentarios con respecto a lo que es el tema. Cuando se vio esta ley, efectivamente la vimos dentro de este marco regulatorio que era la ley de 20.422 sobre discapacidad y quedó como circunscrito justamente a este tema. Yo lo he planteado en reiteradas oportunidades que este tema debería ir incluso un poco más allá de lo que es este proyecto, o sea, inserto dentro de esta ley, porque aquí nosotros nos estamos encontrando permanentemente con personas que están cuidando, y tal como ustedes señalan, que no solamente a lo mejor es una discapacidad de carácter severo, por lo tanto, siempre pensé que podríamos ir mucho más allá de lo que es circunscribirlo dentro de este proyecto de discapacidad. No obstante, aquello, bueno, el paradigma de discapacidad indudablemente que ha cambiado con los años, porque antes la discapacidad se asociaba solamente a aquellas personas que estaban postradas, que estaban con silla de ruedas, y eso ha ido cambiando, pero ostensiblemente todo lo que es el paradigma, ¿ya? A mí lo único que me provoca así como a lo mejor un conflicto es que de partida nosotros estamos hablando al definir lo que tú decías, lo que decía el diputado Ibáñez, perdón, por su intermedio, presidente, que aquí, sí, es que la relación en esta comisión es como bien especial, ¿ya? Aquí se está definiendo, al estar definiendo lo que es cuidadora o cuidador, ya le estamos circunscribiendo a personas en situación de discapacidad o dependencia. O sea, cuando definimos el término cuidador, y que esto lo vimos también con la organización, dice toda persona que de forma gratuita o remunerada proporciona asistencia o cuidado temporal o permanente para la realización de actividades de la vida diaria de personas en situación de discapacidad o dependencia. O sea, cuando vimos el proyecto ya lo definimos que era para personas en situación de discapacidad. Entonces, nosotros mismos, al hacer este proyecto, lo circunscribimos a personas en situación de discapacidad, nos lo dejamos como abierto. Entonces, ya lo que estaba señalando la diputada del Real acá, al agregarle personas en situación de discapacidad, es lo mismo que ya definimos como cuidador. O sea, nosotros no estamos diciendo que son cuidadores que están cuidando a personas, le pusimos un apellido y que dice situación de discapacidad. Entonces, yo creo que nos estamos dando vuelta porque ya está definido y así lo aprobamos, y lo aprobamos acá en la comisión. Gracias, presidente, por su intermedio. No solamente sugerir que me parece que es una buena idea poder escuchar a las cuidadoras, pero también quisiera sugerir la posibilidad de invitar al Servicio Nacional de la Discapacidad, a su directora nacional, la señora Jimena Rivas, para que también puedan contrastar con los puntos de vista, o sea, ya que estamos en ese marco regulatorio que ya es el de la discapacidad, poder contrastar algunos puntos de vista técnicos, que haga algunas aclaraciones. Creo que también hay algunos puntos de los proyectos de ley que, en el entendido que no se conviertan en letra muerta, creo que sería bueno darles una bajada con el propio Servicio Nacional de la Discapacidad, que va a ser el ente aludido el día que esta ley entre en vigencia. Entonces, creo que para que no tengamos una ley que en la práctica no sea solo un reconocimiento al nombre, digamos, sería bueno invitar al servicio y tener una cuota de realidad y una cuota también de tecnicismo respecto de algunos conceptos que se van a debatir. Muchas gracias. Diputada del Real, de ahí yo, de ahí la diputada Olivera. Bueno, en el mismo sentido, presidente, en realidad hemos trabajado bastante por esta ley justamente para sacarla en un consenso que resulte una buena ley aplicable, por lo tanto, totalmente dispuesta a poder tener en una próxima sesión a la agrupación Yo Cuido y a la directora de Senadis acá para que nos den sus puntos de vista. Bueno, como las indicaciones son casi todas de la diputada,
Entonces creo que si se abre y está la posibilidad, ¿cierto? No tiene urgencia esto, nada. Entonces podemos escuchar, es que lo mismo que nos pasó con la persona cuando del proyecto de la lengua de señas, que se fue, aquí la escuchamos, se fue a la Comisión de Educación y la cambiaron entera sin escuchar a nadie y se destruyó completamente el proyecto. Así es que si estamos de acuerdo, lo invitamos entonces para la próxima semana, ¿sí? ¿Les parece? ¿De acuerdo? La próxima semana, miércoles. Ah, la próxima sesión. Es que no, Sí, hay sesión martes y miércoles. Presidente. Pero sin Sí. comisiones, sí, Sí, ¿verdad? efectivamente, en principio el Sí. acuerdo es que sí. A la siguiente, Sí. ya. ¿Acuerdo? A la siguiente sesión, entonces, cuando sea. Senadis y yo cuido. Claro. el miércoles Hay que aclararle, sí, de que vamos sobre las indicaciones, porque no se puede hacer nada más. Claro, sobre las indicaciones, ¿ya? Para que usted también les mande esto, claro, y lo ven. Diputada, ¿sí que todavía no? Ya. Ah, muy bien. Ya. No sé si hay no hay nada más. ¿Estamos entonces? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces, esta se levanta.